Pocos meses después de asumir como presidente de Colombia, en noviembre de 2022, Gustavo Petro sancionó la Ley de Paz Total, una política de Estado que buscaba convertirse en una solución definitiva del conflicto armado en ese país. Este exguerrillero traía esa propuesta como una de sus promesas de campaña. Quería no solo desmovilizar a los grupos armados que sostenían todavía el antiguo conflicto armado colombiano, sino también atacar las causas de esa guerra interna. Pero poco más de 2 años después de su asunción, la paz total está en fuerte entredicho. A fines de enero, la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, vivió un episodio de violencia entre el Ejército de Liberación Nacional, la principal guerrilla que sigue activa, y las disidencias de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, es decir, aquellos que no se acogieron a los acuerdos de paz firmados en 2016. La violencia desatada en el Catatumbo dejó a más de 40.000 desplazados y más de 80 muertos. Debido a esto, el 17 de enero, Petro catalogó las acciones del ELN como crímenes de guerra y suspendió el proceso de diálogo con el grupo. El ELN no tiene ninguna voluntad de paz, sentenció el mandatario en sus redes sociales. Luego, Petro dio un paso más, decretó el estado de excepción y movilizó a 1.000 efectivos militares en esa región. La decisión del jefe de Estado llega tras una serie de ataques atribuidos al ELN en el Catatumbo, donde entre los difuntos se reportaron civiles y algunos firmantes de la paz. ¿Cuál es entonces el futuro del proyecto de paz total al que aspira Petro? ¿Puede decirse que es un fracaso? ¿Qué consecuencias puede tener este conflicto por la seguridad en las elecciones presidenciales que ya se van a dar el año próximo? Vamos a conversarlo con Jorge Cuervo, quien es abogado, profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, columnista de El Espectador, uno de los principales diarios del país cafetero. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buen día, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Empiezo con un apunte, por si no quedó claro con la introducción, que es que lo que se está viendo ahora es una guerra entre grupos armados, ¿verdad? No es que tanto que están atacando al Estado, sino que se están peleando entre ellos, podríamos decir. Pues en la situación del Catatumbo eso es lo que pasa. Hay enfrentamientos entre el ELN y lo que tú señalabas, las disidencias de las FARC, que fueron miembros de las FARC que no se acogieron al proceso de paz, que han hecho una situación de repoblamiento territorial y en esa disputa territorial es que se han dado los enfrentamientos. En medio quedó la sociedad civil y de alguna manera un poco el Estado y el Ejército es como un testigo de eso que está pasando allí, especialmente en el Catatumbo. En algunas otras regiones se ha reproducido el mismo esquema, por ejemplo en el Chocó y en el Cauca, y es disputas entre distintos grupos armados para control de territorio, que implica el control de rutas de narcotráfico, control de economías ilegales como explotación de oro y otra serie de actividades. Entonces, sí parece una situación novedosa, porque visto desde afuera, visto desde el sur del continente, alguien diría, bueno, entonces hay una guerra entre el Estado y el Ejército y los grupos armados. Eso se mantiene, digamos, no digo que no haya enfrentamientos entre militares y algunos grupos armados, eso se pasa, pero lo que está hoy dándose, especialmente en el Catatumbo, es entre grupos armados ilegales. Lo que mencionaste vos no es nada menor, que es el narcotráfico. Esa zona, la del Catatumbo, es una de muy alta concentración de hoja de coca, ¿no? Claro, digamos, uno podría decir que el mapa de la persistencia en los conflictos armados en Colombia, a pesar de haber firmado varios procesos de paz desde los años 80 en adelante, coincide con el mapa de baja presencia estatal, de lo que se llama debilidad del Estado, y presencia de economías ilegales que implica, por supuesto, cultivos de coca fundamentalmente, menos cultivos de amapola y marihuana, pero también hay otras rentas ilegales, por ejemplo, como explotación de oro, y ahora en la frontera con Panamá, todo el tema de los migrantes hacia la zona del Darién. Eso, por ejemplo, lo controla otro grupo que se denomina el Clan del Golfo, que no es otra cosa que el reciclaje de los viejos grupos paramilitares
que se desmovilizaron en la época del gobierno de Uribe han adoptado distintos nombres. Ellos se autodenominan Ejército Gaitanista de Colombia. El gobierno los llama formalmente el Clan del Golfo. Y toda esa migración por el Darién hacia los Estados Unidos lo controla ese grupo. Un punto también nada menor el que decís, muchos que se habían desmovilizado y que se vuelven a movilizar, porque los disidentes de la FARC también hubo algunos que de entrada no se habían adherido a los acuerdos, y hubo otros que ante promesas incumplidas decidieron volver a tomar las armas, ¿no? Claro, uno diría que el número que el Estado veía sobre las FARC, se desmovilizaron más o menos entre 14, 16 mil combatientes, y uno pensaría que unos 2.000 o 3.000 no sumaron a ese acuerdo de paz. Esos fueron los que fueron disidencias. Y algunos abandonaron los acuerdos de paz. Por ejemplo, las cabezas más visibles de esa decisión son Iván Márquez y en su momento Santrich. Santrich aparentemente ya murió. Abandonaron el acuerdo de paz y se integraron en su propia estructura armada, que no es la de las disidencias, o sea, son distintas a quienes no fueron al acuerdo de paz. Entonces, lo que ha dicho el Comité Internacional de la Cruz Roja es que en Colombia en este momento hay una enorme fragmentación del conflicto armado. Antes el conflicto armado, por decirlo así, era más claro, era con las FARC y el ELN, por decirlo así. Hoy hay una fragmentación de grupos, es con el ELN, con las FARC, con las disidencias de las FARC, con el Clan del Golfo, con el Clan de no sé quién. Sí, ha habido una fragmentación, y eso se lo atribuyen, entre otras razones, para empezar a hablar del tema, a la estrategia de la paz total, porque la estrategia de la paz total un poco genera los incentivos para crear estos grupos, en el sentido de querer un espacio de negociación en la mesa y obtener alguna serie de beneficios. Entonces eso produce adentro, aquí hablamos de disidencias de las disidencias dentro de las disidencias, y eso hace mucho más complejo enfrentarlos militarmente, y por supuesto una negociación con tantos grupos, con tantas agendas distintas, grupos grandes, grupos pequeños, grupos en una zona, grupos en otro lado. Eso creo que hace parte de la complejidad de esa negociación. Claro, lo que quería la paz total era negociar con todo el mundo al mismo tiempo, ¿verdad? Y entonces, claro, si se atomiza, se hace muchísimo más difícil. Por supuesto. Si uno hiciera la contrastación como fue la negociación con las FARC en los tiempos de Juan Manuel Santos, entre el 2010 y el 2018, el gobierno de ese entonces le apostó todo a la negociación con las FARC. Toda la apuesta política, institucional, económica, hasta que finalmente logró un acuerdo de paz con las FARC, que era pues el grupo de mayor presencia en el territorio, el mayor número de personas, el de mayor, digamos, presencia histórica, y las negociaciones con otros grupos fueron meramente exploratorias, pero realmente durante el gobierno de Duque, que fue el que siguió, no hubo ninguna negociación con ningún grupo. Eso incluso facilitó esa proliferación de grupos armados ilegales, y cuando llega este gobierno bajo la premisa de que un gobierno de izquierda, yo creo que esa es una de las ideas que mueve al gobierno, un gobierno de izquierda, todos, digamos, grupos, especialmente los que de izquierda, el ELN, disidencias de la FARC, dice, lo más lógico es que grupos de izquierda negocien con el primer gobierno de izquierda de Colombia, pero resulta que el conflicto armado es más complejo que la variable ideológica. Entonces, como bien lo señalabas, abrió conversaciones con todos, con el ELN, con las disidencias de las FARC, con el Clan de Golfo y con unos grupos que hay en ciertas zonas, en Buenaventura, con unas bandas que son básicamente bandas criminales, en algunas zonas en la Sierra Nevada. Tiene abiertas mesas de negociación con todos estos grupos, distintos voceros. No es claro la metodología, en algunos se pacta, por ejemplo, cese unilateral al fuego, que ha sido muy problemático en términos de deterioro de la seguridad. Y yo creo que por decirlo, la expresión muy coloquial que usamos acá en Colombia, no, yo creo que no es ajena a ustedes. El que mucho abarca, poco aprieta, ¿sí? No sé si ustedes tengan una expresión similar. Sí, la misma. Entonces el gobierno quiso, exacto, el gobierno quiso negociar con todos, es decir, este es el momento de cerrar
el conflicto armado, no podemos perder de vista que Colombia es el último país de América Latina que todavía lidia con un conflicto armado. Ustedes lo resolvieron en los 70s, 60, 70. Bueno, nosotros todavía tenemos un conflicto armado y yo creo que el gobierno de Petro dijo, este es el momento del cierre del conflicto armado, y resulta que las complejidades geográficas, políticas, económicas, hacen que esa fecha del cierre de los conflictos armados en Colombia está bastante lejana. En cuanto me quedé pensando en algo que dijiste vos al principio, que fue la atomización también responde a la propia idea de la paz total, en cuanto a que se dividen también buscando negociar directo con el gobierno y buscando algún beneficio. ¿Qué es lo que les está ofreciendo el gobierno para tratar de que depongan las armas? Claro, ahí hay, digamos, una discusión. Entonces, por ejemplo, mire el caso del ELN. Sí. El ELN sigue en la mesa de negociación, pero hay un frente en el sur de Colombia, Nariño, en la frontera con Ecuador, que es una disidencia del ELN. Y el gobierno inició una mesa de negociación y esa mesa va muy avanzada. Yo creo que el único acuerdo que el gobierno va a firmar va a ser con el Frente Comuneros. Pero es un frente muy pequeño, con muy poca incidencia regional, militar, pero el gobierno lo va a poder mostrar como un trofeo de que sí se pudo una negociación. Entonces, la pregunta que haces, ¿qué les puede ofrecer el gobierno? Porque finalmente una negociación, no importa que sea para abandonar la guerra, pues tiene que tener, por un lado, incentivos y por el otro lado, castigos. Es decir, el actor armado, como actor racional, dice, bueno, yo me desmovilizo, ¿qué gano y qué pierdo con lo uno y con lo otro? Entonces, la negociación con las FARC puso una vara muy alta. Es decir, muchos de los miembros de las FARC, de los líderes de la FARC, hoy están en el Congreso de la República sin haber sido elegidos democráticamente. Es una consecuencia directa de la negociación. Eso no sé si todo el mundo lo recuerda. No es que fueron elegidos, no es que fueron votados, sino que están como parte del acuerdo. Correcto. O sea, entonces los del ELN dirán... Se les dio una banca en el Parlamento. Claro, durante dos periodos legislativos. Y entonces, incluso ahora están pensando en presentar una reforma constitucional para extender a un tercer periodo de permanencia en el Congreso sin haber sido elegidos democráticamente, lo que plantea un debate democrático. ¿Cómo es que personas que no han sido elegidas están en el Congreso? Pero bueno, el ELN dirá, bueno, a mí no me pueden dar menos que eso. Y además crearon un sistema de justicia transicional, que se conoce como la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, que es una jurisdicción especial para revisar los crímenes de las FARC y también de las fuerzas militares, con penas diferentes. No va a haber penas privativas de la libertad, se habla de penas reparadoras, todavía están en discusión qué significa una pena reparadora, en fin. Entonces el ELN dirá, bueno, a mí no me pueden dar menos de eso, pero creo que la sociedad colombiana procesó esas concesiones a las FARC, pero no creo que estén dadas las condiciones para procesar unas concesiones similares al ELN. Entonces se le tendrá que ofrecer menos, pero el ELN dirá, no, si me ofrecen menos, yo prefiero seguir en armas, porque si el Estado no me da mejores condiciones de desmovilización, yo prefiero seguir en armas, porque seguir en armas, si bien tiene costos, tiene beneficios: control del territorio, acceso a rutas ilegales, visibilidad política muchas veces frente al tema. Entonces, y frente a los otros grupos que no son, por decirlo así, de una vertiente ideológica más clara, como podría ser el ELN, como el Clan del Golfo, por ejemplo, pues no se les ofrece nada distinto de la desmovilización, entregue las armas y quizás una suerte de amnistía, de no juzgarlos, como ya se hizo en su momento con los otros paramilitares a través de la Ley de Justicia y Paz, que fue una suerte de amnistía sin que formalmente se llamara así, de tal suerte que con cada grupo hay que tener una agenda distinta, con cada grupo hay que tener un sistema de concesiones diferente, y eso complica muchísimo la negociación, entre otras cosas porque ya vamos a mitad de gobierno,
ayer pasó algo muy distópico en Colombia, no sé si estuvieron al tanto de eso. El presidente transmitió el Consejo de Ministros en vivo y en directo por todas las cadenas de televisión públicas y privadas, y se sacaron los trapitos al sol entre el presidente y los ministros, le renunciaron al aire, una ministra lloró porque fue mal, mejor dicho, ayer hubo una situación distópica que, más allá de la anécdota, termina afectando la gobernabilidad del gobierno, y pues un gobierno para negociar con grupos armados tiene que tener una muy alta gobernabilidad en el sentido de que las decisiones que tomen tengan apoyo de la sociedad. Entonces el gobierno, en esa negociación, por el deterioro de la seguridad y porque no es clara hacia dónde va, se está quedando solo, y eso yo creo que es un escenario adverso a esa apuesta. Vi algo de lo que contás, me llamó mucho la atención lo de que se transmitiera en vivo. Es un tema para otra entrevista, porque no Sí, se entiende de dónde sale la idea, pero bueno, sí se entiende. él dijo que lo había tomado de Cuba, que en Cuba transmitían los consejos de ministros por la televisión nacional. Él lo dijo allí en el evento. No sé si sea verdad. En Cuba no sé si tienen problemas de gobernabilidad, ¿no? Es un poco diferente el sistema. Claro. Pero bueno, sí decías eso de que, claro, lo hace ver como un gobierno dividido, no un gobierno monolítico fuerte. He visto que otra crítica que se les está haciendo en el plan de paz total, hace un par de meses leí hoy, pero un artículo que salió un par de meses en la revista The Economist, que entiendo que causó bastante ruido ahí dentro de Colombia. Por lo menos vi que lo levantó Ingrid Betancourt para quejarse y demás. Se menciona como el hecho de que en estas negociaciones que decís vos, que con los grupos armados no se les puede ofrecer, a algunos de ellos, como el Clan del Golfo, no se les puede ofrecer cargos políticos o algo por el estilo, y entonces falta algo que ofrecerles. Y lo que decía este artículo es, y a la vez tampoco se está demostrando un músculo militar fuerte, porque quizás si vos los estás derrotando militarmente, los obligás a decir, bueno, firmo la amnistía porque voy a perder. Pero tampoco se está viendo eso, ¿no? Claro, que digamos, en una perspectiva de largo plazo, quizás eso fue lo que pasó en su momento con las FARC. En el 2002 había una sensación de que las FARC, si bien no se iban a tomar el poder, tenían mucha capacidad de daño y de control de territorio, incluso de asedio a ciudades. Ellos podían en un momento determinado asediar una gran ciudad durante un día y retirarse. Bueno, eso es una cosa compleja. Ese escenario permitió la llegada en su momento, en el 2002, de Álvaro Uribe con una propuesta fuerte de seguridad que se llamó la Política de Seguridad Democrática, que fue exitosa en términos de cambiar la correlación de fuerzas entre el Estado y el ejército. Perdón, entre el Estado y los grupos ilegales, especialmente las FARC. Por supuesto que hoy ya se conoce que fue a un alto costo en materia de derechos humanos, todo el tema de los falsos positivos, hicieron pasar como muertos en combate jóvenes, marginales, que no tenían nada que ver con el conflicto. Y eso creo que queda ahí y no se puede minimizar. Pero en el largo plazo eso cambió la correlación de fuerzas. Y en el 2010, cuando llega Juan Manuel Santos, que era ministro de Defensa de Uribe, él entendió que era el momento de la negociación. Y los líderes de la FARC de los momentos entendieron también que era el momento de la negociación, seguramente por lo que tú señalabas. Les habían dado duro militarmente, hubo cambios en el Plan Colombia, hubo bombardeos, se profesionalizó mucho más el combate militar. Entonces, esa ventana de oportunidad de negociación la aprovechó Santos y logró un acuerdo en el 2016. Le tomó 6 años, 2 gobiernos y medio para eso. Hoy el escenario es muy distinto y tú lo señalabas. Es decir, no es claro que el gobierno a estos grupos les esté dando duro en el plano militar. Ojo, no es que esos grupos se vayan a tomar el poder, ni mucho menos, eso ya está descartado, pero son grupos que tienen presencia en zonas donde no se puede circular sin el permiso de ellos, ¿sí? Donde tú no puedes ir de, por ejemplo, en el departamento de Arauca, tú no puedes ir de la capital, que es Arauca, hacia otro municipio que se llama Saravena, porque esa carretera la controla el ELN, no la controla el ejército. Y así hay ciertas zonas del país con ese nivel digamos, de control, y entonces la sensación, tú bien lo decías, yo negocio si tengo algo que ganar y estoy perdiendo. Pero un poco lo que queda claro hoy, parecería, es que
los grupos ilegales no tienen claro que van a ganar porque el gobierno ha perdido su agenda, por decirlo así, y no están perdiendo mucho en lo militar, pues porque el gobierno, por ejemplo, el gobierno con algunos de esos grupos ha declarado ceses unilaterales. Es decir, o sea, el gobierno depuso las armas, sí, que digamos, a la espera de que los otros hagan lo mismo, una cosa así. Claro, como un gesto simbólico de ceses unilaterales. Pero eso es lo que ha facilitado el enfrentamiento en el Catatumbo, porque, listo, el ejército no sale a enfrentarlos, pero va el ELN y el ELN se enfrenta contra las disidencias de las FARC. Y el ejército pues no puede hacer nada porque pues el ejército en terreno no puede, no sé, voy a decir, no puede pedir carnet. ¿Usted es del ELN? Ah, listo, entonces con usted no. ¿Usted es de las disidencias? Ah, con usted sí. Estoy parafraseando para decir que en terreno la operatividad de un cese al fuego en presencia de distintos grupos ilegales es muy compleja desde el punto de vista táctico-militar. Entonces, claro, eso ha servido para la narrativa de sectores de la derecha que dicen que el gobierno por decir algo, laxo con esos grupos ilegales, porque como Gustavo Petro fue de la guerrilla del M-19, que entonces tiene pactos con ellos, que se están tomando el país. Ahí eso permite que se alimenten narrativas extremas que no tienen justificación, pero lo cierto es que sí hay una sensación de que, ahora, entonces, por ejemplo, en el Cauca fue muy llamativo la recuperación de un corregimiento que se llama El Plateado. Sí, El Plateado es, digamos, un núcleo muy fuerte de cultivos ilícitos. Y el gobierno hizo todo un operativo militar, fueron los ministros, fue el presidente, y llegaron al Plateado y sacaron durante una semana la guerrilla de las disidencias de las FARC. Pero mantenerse allá, eso es muy costoso, en términos de aerotransportación, de presencia de soldados. Entonces a la semana se fueron, y a la semana del Plateado, en las últimas semanas han puesto bombas, se ve patrullando a las FARC y no al ejército, porque recuperar territorio, eso es una cosa logísticamente y estratégicamente muy complejo. Entonces sí hay esa sensación de que el gobierno no ha sido eficaz en la seguridad. Yo he defendido en columnas de opinión y en espacios que el problema del gobierno es que la estrategia de paz total no ha estado acompañada de una estrategia de seguridad integral que permita debilitar militarmente a ellos y se sientan abocados a negociar, y que además traiga alivios humanitarios en las regiones que le dé más legitimidad a la propuesta de negociación. Hoy ya mucha gente quiere decir, terminen esa negociación, porque eso está trayendo más problemas de seguridad que si estuviéramos en guerra abierta, por decirlo así. ¿Qué rol está jugando Venezuela en todo esto, Jorge? Porque la región está más complicada ahora, el Catatumbo es fronterizo con Venezuela. Claro, digamos, yo creo que está suficientemente documentado que el ELN se ha venido convirtiendo en una especie de guerrilla binacional. Es Pasa decir, de un lado al otro. Claro, no solo se mueven las dos fronteras, sino que hay ciudadanos venezolanos que integran la guerrilla del ELN. Al lado de la frontera, es una frontera muy larga, muy porosa, muy compleja, y ya se habla de una guerrilla binacional. Y la presencia en la frontera del lado de Venezuela es conocida por las autoridades venezolanas desde la época de Chávez y desde la época de Maduro, y no los atacan, ¿sí? Digamos, ya de ahí a construir una teoría de que está aliado la Guardia venezolana y el ELN para atacar a Colombia, eso ya hace más parte de las teorías conspiranoicas. Pero lo que sí es cierto es que la guerrilla se mueve por la frontera sin ningún ataque por parte del ejército de Venezuela. Entonces, por ejemplo, con el Catatumbo, el ELN no tiene suficiente presencia en el Catatumbo, que es el departamento norte de Santander, se llama así. Tuvieron que trasladar una cantidad de gente de Arauca, pero para llegar allá tuvieron que haber caminado muchísimos kilómetros, se habla de unos 300 kilómetros, y necesariamente tenían que haber pasado por territorio venezolano. Y nadie hizo nada.
Entonces, Colombia tiene ahí un problema muy complejo, porque Venezuela, con Chávez y con Maduro, ha sido garante de la negociación con el ELN, pero a la vez el territorio fronterizo con Venezuela le ha servido al Ejército de Liberación Nacional para escapar de allá, porque por ejemplo, Colombia en su momento, cuando estaba el tema de las FARC, hizo una operación en el que murió uno de los líderes de las FARC, el Mono Bojoy, en territorio ecuatoriano. Por supuesto, eso causó una crisis diplomática, eso fue un problema, porque llegaron tropas colombianas a territorio ecuatoriano, pero eso con Venezuela no es posible que pase, es decir, no es posible que el Estado, el ejército, por ejemplo, con helicópteros, trasladen la frontera, porque entonces se armaría un conflicto internacional con Venezuela. Entonces, esa es una complejidad muy evidente en el caso específicamente del ELN en la frontera con Venezuela. Muy interesante, Jorge, pues es un tema complejísimo, de esos que uno a veces siente, bueno, no se termina más, ¿no? Cada vez que parece que hay algo bueno, pasa por el otro lado pasa algo complicado, pero estás ayudando a que se entienda desde acá, que tenemos un panorama lejano muchas veces de Colombia, que se entienda lo difícil que es, ¿no? Que se llegue a buen puerto con todo esto. Claro. Sí, decime. Gastón, mi reflexión es esta. Piense usted, cualquier persona ahí en Uruguay, en Montevideo, en que nos esté escuchando, y diga, pero vengan, si nosotros resolvimos el conflicto en Uruguay, no sé, en los 70s, tal vez sí. Sí, la dictadura terminó en el 85, pero la guerrilla estaba liquidada desde el 72. Correcto, cada país lo resolvió de manera diferente. Y que ustedes digan, venga, pero ¿cómo así? Todavía en el siglo XXI, Colombia tiene conflicto armado, porque mire que Perú también lo resolvió a su manera, podemos discutir si bien o mal, Ecuador también con Alfaro Vive Carajo, en fin, y Colombia sigue con conflicto. Entonces tenemos que ocuparnos de entender las causas de esa persistencia del conflicto, y son causas geográficas, por supuesto, la complejidad de la geografía tiene que ver con la presencia de rentas ilegales, porque las rentas ilegales, incluido cultivos ilícitos de coca, es lo que dicen, alimenta el conflicto, porque yo no como grupo armado no voy a abandonar una zona como el Plateado, porque yo sé que ahí yo controlo las rutas de la coca. Entonces, si me dicen que entregue las armas, me tienen que dar algo mejor que eso, ¿sí? No, y muy interesante entonces, también lo que agregaste del control de las rutas de migración, ahí por el tapón del Darién, que es un punto álgido para la gente que va escapando hacia Estados Unidos, por ejemplo, desde Venezuela. Claro. Supongo entonces, que colombianos sí, sabrán también que Colombia, pasa. En pleno siglo XXI, continúe lidiando con conflictos armados. Y esa es una responsabilidad de las élites políticas, de todos los sectores ideológicos que no han podido encontrar la forma de resolver ese punto definitivamente. Con quien más se ha avanzado, ahora, paradójicamente, Gustavo Petro era miembro de una guerrilla, hace un proceso de negociación en los 80, se llega a una nueva constitución un poco como consecuencia de eso, y hoy es presidente de la República, porque alguien podría decir, entonces todos los procesos de negociación y de desmovilización en Colombia han sido un fracaso. Pues mire que no, el presidente actual es producto de un proceso de movilización, de negociación y desmovilización de un grupo armado ilegal que era una guerrilla urbana, que era el M-19, pero todavía quedan muchas piezas por resolver de ese rompecabezas. Y creo que los más afectados siempre son las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, las comunidades afro, que quedan en medio del fuego y que no tienen ninguna posibilidad de desarrollo en ese contexto. El M-19 además no era una guerrilla chiquita, ¿no? ¿Fue la que metió tanques en el Palacio de Gobierno o estoy mal? No, se tomaron el Palacio de Justicia, los tanques los mete el ejército. Pero ellos se toman el Palacio de Justicia. Quizá ese fue un evento político que acabó con el M-19, luego de eso eso fue en el año 85, pero después vino la negociación, la desmovilización, llega la constituyente del 91, Gustavo Petro empieza a ser congresista del M-19, se llamaba ya la Alianza Democrática M-19, fue varias veces congresista, candidato a la presidencia en el 2010, candidato a la presidencia en el 2018, hasta que finalmente en el 2022
pues es presidente de la República como consecuencia de un proceso de negociación y de paz que inicia a finales de la década de los 80. La última, Jorge, si bien falta todavía año y medio para las elecciones en Colombia, ¿Petro puede apostar por la reelección? No, aquí está prohibida la reelección presidencial, solamente fue posible con Uribe y con Santos, pero Santos presentó una reforma constitucional y no es posible la reelección ni inmediata ni intermedia, como es por ejemplo en Chile, que pueden volver los presidentes, no. Sí, acá en Uruguay está prohibida la reelección. O sea, puede ser presidente por un único periodo. Sí, señor, terminaría su periodo el 7 de agosto de 2026. O sea que si no pisa el acelerador con esto, que era como su gran promesa, no va a tener otra chance. Claro, pierde chance la izquierda, digamos el candidato de la izquierda, y seguramente, como va a cambiar la conversación, va a volver la conversación sobre la guerra y la paz, para simplificar, en ese espacio de conversación tiene mayores posibilidades digamos, candidatos de la centro, o candidatos de la centro derecha, o candidatos directamente de la derecha, porque y en eso es como un círculo vicioso. Ellos van a decir, hay que recuperar la seguridad, y quien sabe de seguridad, pues es la derecha y no la izquierda. En ese sentido, sería una derrota política de agenda para un gobierno de izquierda no haber podido consolidar un proceso de negociación y permitir que el foco de la narrativa no fuera sobre las reformas sociales, sino de nuevo sobre la seguridad. Jorge Cuervo, abogado, profesor, investigador de la Universidad de Externado de Colombia, columnista del diario El Espectador. Muchísimas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Gracias por la invitación, Gastón. Un abrazo y salud a nuestros radio escuchas, como se dice. Sí, un abrazo, Jorge, y bueno, quedamos en contacto para el futuro porque me pareció la verdad muy interesante la charla. Con mucho gusto.